dijeron vibra alto, vibre bajo. Me caí, me vendieron Naimbunes y terminé llorando en un Zoom. No es mala suerte, no es el clima, es vivir como el culo. Y es un arte, amor, amor. Me anoté Qué en yoga, temón, en temazo. Temón, qué temón. Qué temón. Porque es gordito, como que temazo es como Como que se se te va queda rápido. corto, sí. Sí. Temón, te cae así. ¡Pa! Hola, amiga. ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un día del orto Un hoy. día de mierda, ¿no? Sí, se vivió Bueno. como el culo hoy. Pero estamos acá. Lo vamos a transmutar porque acá se vive como el culo, pero se vive igual. ¿Cómo andan los lescules? Habíamos apodado Habíamos lescules. dicho, Y sí. yo voy a intentar sostenerlo. Me parece muy bien. Hay no que tener sé. constancia en la vida. ¿Cómo estás, Secunza? Contame qué te hizo venir de culo. ¿Se puede contar? Hoy mis hijos se fueron de campamento. Las mañanas son muy caóticas en mi casa. Y no hay cosa que deteste más que se caigan, que se vuelquen jugos y cosas al piso. Me pone muy nerviosa, me irrita mucho. Y estábamos con el tiempo muy contado y uno de mis pibes tiró, no una sola vez, 2 veces, y una de ellas fue leche chocolatada en su ropa para salir a la calle, y eso como quebrantó mi... Así empezó. Así empezó mal. Así empezó. Eso Vamos a me recordarle rompió. a las personas que, o sea, una mañana tuya son 5 personas, o sea, 2 adultos, 3 niñas sí, y 2 perros. Sí. Esas son las mañanas. Así que Las si vos te mañanas, estás las tardes quejando y las noches. porque te levantaste sola en el monoambiente, amor, cálmate. Hay Sí, cosas claro, peores. claro. No dormí nada, no, chúpame. Puta que te ¿Querés que te parió. cuente? ¿Querés que te cuente? ¿De qué se quejaba una? ¿De No. qué se Ya estamos como 2 viejas Somos dos cachivachas. viejas chotas. 2 viejas de mierda. Ya Bueno, está. hoy vamos a hablar de algo que no está tan asociado a la vieja chotas que somos. Está asociado a nuestra capacidad de, no sé, incalculable de curiosidad que tenemos. Sí, Y nos encanta meternos en todos lados. sí. Y este es un tema que... Un temón. Un temón. Este es un temón. Porque hoy vamos a hablar de salud mental y hongos. ¿Vos te acordás? Cuando grabamos el episodio, le mandamos un saludo muy grande a Juan Palomino. Hicimos el episodio de drogas de jardín, que si no lo vieron lo pueden ver porque está en nuestro canal de YouTube. Y con Juan, nada, nos fuimos para el cannabis, nos quedamos con el Sí. cannabis, los agricultores. Y no abordamos mucho. Y no el tema, abordamos. nos quedó ahí. Y vos estabas así, con Sí, así, sí, yo- mordiendo psilocibina. A mí me interesa muchísimo el tema, pero porque también soy muy respetuosa de todas las drogas, y también como de este lado de la salud mental, soy psicóloga para los que no saben. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Licenciada con sabor. Yo tengo tu tarjeta. Y entonces como que me parece que hay un montón de información dando vuelta, hay un montón de gente que también hace uso de las drogas, y quizás está bueno tener información, que nosotras no la damos la información bien fiable No. porque no sabemos nada, No. pero traemos gente que pueda llegar a hablar del tema de manera más seria, Porque digamos. no hay nada más divertido en este mundo que venga alguien y te traiga un montón de conocimiento y vos le puedas preguntar cualquier cosa y te la devuelve redonda. Chicos, esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí, porque bueno, no sé, a mí me pasa que me inundo de información, como ya saben los Sí. lescules Sí. que nos siguen, y veo que hay mucha falopa dando vuelta, falopa en el sentido de información que es cualquiera, o gente que vos decís no tiene un estudio de nada y está por ahí, llega cualquiera a consumir hongos y por ahí no está en una situación en la que sería conveniente. O por lo menos que digo. tener en cuenta, porque Claro. capaz que incluso parte de la experiencia es la información con la que vos llegás a ese momento. A mí lo que me estaba pasando últimamente era, yo no trabajo en la salud mental, por lo cual tengo otro vínculo con las sustancias, pero sí lo que me sucedía era como, che, o sea, ¿esto me cambia la mente? ¿Cambiará la mente para siempre? ¿Y si me la Y si- cambia para peor? Si me quedo loca para Y si siempre. me quedo loca y quedo tipo... Eso me genera como mucho miedo. Más que respeto me genera miedo. Digo, pero Claro, pará, ¿por qué? Si yo escucho personas, veo un documental, veo médicos, veo psiquiatras, veo trabajadores de la salud que investigan, que tratan de llegar a un conocimiento por lo menos real, verídico, no sé cómo se dice, y vos decís, ¿por qué te puede ser tan boluda, tener tanto miedo? No, boluda, no. Para mí el miedo es adaptativo, boluda. Es como que vos decís, bueno, si tengo miedo, me voy a informar para ver si lo que estoy haciendo está bien o está mal. El problema es la gente que no tiene miedo y que por ahí se mete en una y qué sé yo, ¿viste? No sé, por eso traemos a gente que... nos pueda Obvio, comentar. pero también tenés la otra pata, porque no solamente tenés la gente que tiene miedo, sino la gente que tiene preconceptos.
También. O las tiene completamente asociados en cosas pues decís, o sea, paremos un minuto. Yo estuve investigando un poquito. Como Dale, demonizando la sustancia. Exactamente, demonizándola y de hecho veníamos charlando como evidentemente hay un nivel de hipocresía muy grande con las sustancias adictivas o o sea, que tienen algún efecto de droga, que drogan, o sea, la droga mata, pero, la gente endrogada. La droga mata, pero también droga, era lo que decían. Entonces, como hay cosas que son legales, que están completamente aceptadas, normalizadas, reguladas, investigadas. Y vos decís, che, pero esto hace realmente daño. O sea, Claro. no tiene una a favor. Ejemplo, no sé, el tabaco, por ejemplo. O sea, no tiene una, no hay una a favor. Y aún El así, alcohol. El alcohol. Ponele que tenga algo, o sea, como que lo puedas combinar y tenga un sabor. Sí. No sé, digo, pero el tabaco, o sea, no... Sí, bueno, el alcohol también. No sé por qué quiero defender el alcohol, o sea, que soy No, termidor. es que el alcohol me parece que es como de las drogas es la peor que hay. Es la entrada. Porque la aparte es la puerta. que está más aceptada por los pibes, ¿no? Como, bueno, voy escabio, ¿entendés? Y te podés pasar y te podés pasar para el otro lado también. O sea, lo que pasa es que no está visto como una droga de esas que, como, no sé, como otras drogas. No quiero nombrar para no tener que banear. Pero, digo, como la cocaína, por ejemplo. Claro, Digo, la cocaína es mucho más dañina. pero el alcohol también es súper dañino. Creo que el problema hoy más tremendo que tienen, por ejemplo, los pibes, los adolescentes y la juventud es el alcohol. Me parece. Sí, tal cual. Y Por no, lo no cual, se habla mucho de eso. no, para nada. Está como... ¿Cuál sería el problema? Sí, prefiero que lo tomen en casa. Ese sería como Claro. la síntesis. Sí, ¿no? se lo doy yo. Claro, se lo doy yo. Pero bueno, son decisiones también porque, digo, por ahí no quiero juzgar eso porque también cuando tenés pibes adolescentes te haces estas preguntas. Bueno, prefiero que tomen mi casa, se lo regulo yo y sé que es la forma en la que yo más o menos controlo lo que el pibe puede o no puede tomar. Después queda en cada familia que es lo que decida, ¿no? Pero uno con información, saber que por ahí si el pibe mezcla el alcohol con otra sustancia, también puede ser tremendamente nocivo, que hay sustancias como que chocan, Sí, ¿entendés? no son Entonces, amigues. claro, para mí yo creo que lo primero es siempre informar y que uno sepa y que después en base a eso tome una decisión para cualquiera de las sustancias que pueden o no ser adictivas, pero que pueden tener una implicancia en la salud mental o en la actitud, en lo conductual. No, tal cual. También lo que como que me despertaba este tema era como ese sentir de aquello que te va a hacer bien o que te sane o que esté relacionado con salud mental, ¿no? Estamos todos girando dentro de lo mismo, pero tiene que ver algo con lo placentero, ¿entendés? Como la actitud de ir... no sé, tomar una microdosis. Ahora vamos a hablar con la especialista de hoy, porque obviamente tenemos una especialista. Pero como vos lo consumís, pareciera como algo lúdico, como algo placentero, como algo del entretenimiento, y no lo podés llevar, como no se puede leer de la misma manera como si fuera un remedio. No sé, ¿entendés? Como algo que puede llegar a sanarte de manera biológica. Pero no sé, porque un remedio también es una droga y en exceso puede hacer mal. O sea, ¿qué es lo que lo hace malo o bueno que sea legal? No, digo como que la No sé, yo siento me hago como esa la pregunta. No estoy experiencia. diciendo que eso sea así. Yo me hago esa pregunta. Yo, ponele, no me parece que esté bien el prohibicionismo. Me parece No. que uno tiene que conocer el objeto de consumo y poder, con la edad suficiente, decidir qué es lo que va a hacer con su cuerpo o no. Y tener también la información de qué es lo que pasa en ciertos casos en los que por ahí no está bueno tener no consumir ninguna sustancia. No sé, por ejemplo, casos de psicosis latente, en el que decís, bueno, por ahí consumís, incluso marihuana, ¿entendés? Sí, obvio. Y no sabías que eso estaba, entonces en ciertas edades es más peligroso, no sé, digo, hay que informarse. Me parece No, que es, la información es poder para todas las personas que vivimos en este mundo. Eso no cambió. O sea, habrán venido las redes sociales, se habrá modernizado la inteligencia, se habrá puesto artificial, pero la información siempre es poder y acá siempre vamos a intentar estar de ese lado.
de empoderar gente. Pero vos no sentís que cuando nosotras éramos más chicas, que Sí. salíamos, poner a los 20, 18, 19, no había información sobre eso, por lo menos no nos llegaba, ¿o no? No, yo lo único que tenía, que lo había empezado a leer, que era el libro de Las puertas de la percepción de Huxley, que era el que escribió después Un mundo feliz. Sí. Y me había interesado mucho sobre eso, y había un compañero de facultad que lo tenía porque ya no se vendía, como que estaba recontra prohibido. Entonces lo traía de vez en cuando a la facultad y lo hojeaba y lo leía y trataba de entender todo ese mundo, pero siempre me generaba un montón de miedo. Pero era el miedo a, che, ¿y si me cambia la cabeza pero no me gusta? Pero eso de controladora serial, me Claro. parece que tiene que ver con un poquito con eso. Sí, seguro también el contexto, lo cultural, ¿no? Como esta demonización de las drogas y, bueno, el achaque en los 70, por ahí a... Claro. No sé, digo, se me ocurre. Todos pensar todos bailando así. Claro. Todo hippie, no, esto no. Nadie va a laburar, ¿entendés? Como que Claro. en realidad es eso sí me generaba, como esa cosa de no puede ser placentero. Pero puede ser placentero, el problema es cuando ya cuando eso te hace, te cambia la vida cotidiana, cuando no te permite por ahí vivir tu vida normalmente, ir a trabajar, estudiar, tener vínculos, o sea, cuando uno ya se cierra Cuando se pone solamente a problemático. consumir, claro, problemáticamente algo y solamente piensa en eso, me parece que ahí eso te puede pasar con, no sé, con el celular, con cualquier objeto que pueda llegar a tener que te pueda llegar a generar una conducta adictiva. No, sí, obvio, pero por ejemplo, vos sos psiquiatra o estás bajo un tratamiento psiquiátrico y es más factible que te recomienden todo un tratamiento basado en drogas reguladas o no sé cómo se dice, perdón. Es mucho más factible que te den un tratamiento acorde a eso que haya un tratamiento más ligado a lo natural. Y bueno, Como pero serían eso, los hongos. claro, y sí. Y eso es como, bueno, pero ¿por qué? ¿Dónde está la traba ahí? Si ya no estamos en los 70. Bueno, aparentemente hay gente que todavía piensa que existe el comunismo, pero no estamos ahí, señores y señoras. ¿Ves? Eso te demuestra que hay un entramado como enorme que, Sí, no, sí, que sí. no vemos, no entendemos nada, ¿no? Como hay poderes que están atrás de todo eso. ¿Por qué Rivotril sí y psilocibina no? Claro. No sé, digo, me pregunto como esas cosas. Digo, ¿qué lo hace? ¿Qué hace que esto sí pueda ser legal? Si vos tomando Rivotril en cantidad, te puede pasar para el otro lado. Digo, si nada está regulado, Claro. puede ser problemático. Bueno, en parte eso me parece que la realidad se asemeja mucho más al universo fungi, ¿no? Como botánicamente. Y eso para mí es fascinante, como todo se une por debajo, todo tiene que ver con todo, todo es alimento, todo materia inorgánica lo vuelve orgánico. O sea, me parece que tiene esa complejidad incluso que machea muy bien con la realidad. O sea, todo toca con todo. Y si tratamos de comprender que todo toca con todo, quizás nosotros también seamos parte de ese todo. Igual vos, sí, en Sí. relación a esto del parte del todo, hay como una cosa muy flashera, que ahora está de moda lo de los hongos, ¿viste? Como que salen noticias. Sí, todo el tiempo. O a mí me llega en el algoritmo. Mi Esto- algoritmo es rarísimo. Qué raro que no lo leíste en TikTok. Yo tengo de recetas y después Y hongos. tengo informaciones de cualquier cosa, más ahora. Pero de los hongos me llega hace un montón. Y también esto que tiene que ver con las series, con The Last of Us, Sí. y todo el miedo que te genera también eso. La otra vez escuché sobre un hongo que se mete creo, esto a chequear, chicos, siempre a chequear. Todo lo que yo diga, a chequear. Y chicas, que se mete como en el cerebro de la hormiga. El Cordyceps, el de Last of Us. Bueno, puede ser que sea. Y como que se convierte medio en zombie, ¿no? Una cosa así. Y se apodera de sí, ellos. se apodera y como, claro, como que empieza a estar medio parásito ahí adentro de la hormiga. Eso es tremendo, porque si vos lo llevas a gran escala, decís, puede Haces ser, una serie. ¿eh? ¿Dónde está Rick? Que venga Rick, por favor. Por ¿Cómo se favor. llamaba el otro? Ay, ¿cómo se llamaba, chicos? ¿Cómo? No. No, El amigo de Rick. de The Walking Dead. Empezaba con D. El que no se bañaba. Ay, chicos. D. White, no. No. Ese es The Office. Ya nos va a caer la información. Dale. La información. Mientras se nos cae la información, ¿querés que le hagamos? Por favor, dejemos de decir pelotudes. Dejemos de decir pelotudeces si venga alguien que Que sabe. sabe. Sí, claro que sí, que es la parte que más nos gusta a nosotras.
Vamos a dar... Pará, escúchame una ¿Entrada? cosa, ¿Qué? pará. No dijimos que Manu Orasi sigue estando de vacaciones. Manu ya me Orasi, acostumbré, ya me acostumbré. volvé, Manu Orasi. Dale, Mira, Manu. loco, viejo. Estoy cansada de ver todas las... No, ¿Qué pasó? es una alarma. La alarma debe ser que Manu está paseando por Granada, debe ser, y se está comiendo tapas. Pero ya va a El volver. próximo va a ya volver lo nuestro tenemos amigo. con nosotros. Sí, vuelve, amiguito, vuelve, que te extrañamos. Pero mientras tanto le vamos a dar ingreso a la bandera de ceremonia. ¿Estamos todos listos? Listos. Podemos darle el ingreso a nuestra invitada de hoy, se me fue. Dios, otra vez. Levenberg. Ahí está, Lula Levenberg, psiquiatra. Era difícil el apellido, Yo ¿no? tengo problemas con estas cosas. Lucía, psiquiatra y psicoterapeuta integral o integrativa. Integrativa. Bienvenida a la mesa. Bienvenida, Lula. Eh, Bueno, dijimos muchas boludeces. Muchas Lula. boludeces. ¿Por qué dos personas como nosotras, que tienen algún tipo de gusto por el conocimiento y la información, pueden llegar a tener miedo a unos honguitos? No sé por qué habrían de tenerle miedo a los honguitos. Bien. Pero calculo que porque, bueno, el miedo es una emoción protectora frente a lo desconocido, capaz. Puede ser. Y vos decís que O sea, todo- digo, no siempre está mal tener miedo. No, Antes claro, vos es decías algo adaptativo. por el estilo, como... ¿Pero sentís que hay algo en lo que nos chipean para que sea de esa manera? Sí, hay una micofobia brutal en nuestra sociedad. O sea, ahora que entramos como medio en este hype o moda de los hongos, está empezando a pasar que cada vez más gente se acerca a ellos con curiosidad. Pero lo que ha pasado históricamente es, cuidado, ese hongo te puede matar, no toques el hongo, no comas el hongo es lo podrido, me pudre la pared, me pasan estas cosas. Como está puesto en un lugar como de lo De lo feo, de lo podrido, de lo muerto, de como todo eso. Lo cual es re loco porque incluso el rol que juegan en relación a la muerte es re importante, porque son recicladores. Entonces, O sea, para el, Claro. para el que no sepa. si los hongos no hicieran su trabajo, nosotros no podríamos vivir porque el mundo sería un basural, básicamente. O sea, ellos se ocupan de degradar la materia orgánica, todo eso que nosotros somos especialistas en generar, pero no en deshacer. Claro. Porque hacemos un montón de basura, Sí. los humanos. Y los tipos se ocupan de eso, ¿no? Entonces, como quedan en un lugar como de, qué feo lo podrido, y en realidad se están ocupando de nuestra pudredumbre, Tendríamos hermanos, que estar- agradezcámosle. Claro. O no están dando el Roquefort, perdón. Mira, nunca tenía que hacer ese pensé chiste. eso, ¿ves? Nunca pensé eso. Ya está, ya me abrió la cabeza. Ya está, yo ya estoy, ya la quiero, ¿entendés? Yo ya te quiero que toda esa información entre a mí. Son muy inteligentes los hongos, son un reino con mucha inteligencia. De hecho, o sea, había averiguado que hasta hace muy poco como que hicieron su propio reino. Como que antes sí eran los vegetales, como todo era lo mismo. Bueno, eso es problema nuestro, de los humanos. O sea, nosotros explicamos, esto se divide así, esto se clasifica acá, y nosotros no habíamos podido observar todavía las diferencias de reinos que había entre las plantas y los hongos. Y entonces, bueno, había que ubicarlos en algún lugar y estaban ubicados en ese mismo lugar en la botánica. Hace pocos años que empezó esa distinción, gracias a que hubo también algunos humanos que se dedicaron a investigar las diferencias, las distinciones entre esto y decir como, che, funcionan como un reino aparte, o sea, tienen como sus propias reglas. No solo eso, sino que cuando los investigaron un poco más fue como, che, hasta se parecen más a los animales que a las plantas. ¿Qué onda? O sea, porque ahí hay algo que tenemos que, para mi gusto, observar, que es que nuestro reino es bastante egocéntrico. O sea, como tendemos a verlo todo desde cómo se relaciona con nosotros, desde nuestra propia mirada, y nos cuesta mucho observar que hay un montón de cosas que están por fuera de nuestra capacidad de interpretar, ¿no? Entonces, todo lo que queda por fuera, bueno, lo ubicamos donde podemos. Todo puesto menor. Sí, yo creo que también la alergia que le tenemos los humanos a la incertidumbre hace que para poder explicar las cosas a veces las expliquemos como a lo que dé. Sí. Claro, categorizarlas es Claro, más fácil. porque nos da más paz Y control. y nos da menos Claro, miedo. Claro. Entonces, bueno, Sí. claro. Y si no se nombra, no existe también. Claro. ¿No? Como, bueno, entonces. Y después fue como, che, estos tipos
los honguitos como que hacen una bocha de cosas y más gente que se empezó a manejar con decir, desde la ciencia vamos a intentar explicar esto, o vamos a... Y eso es lo que está creciendo mucho, ¿no? O sea, está creciendo mucho la evidencia sobre qué pasa con los hongos, no solo con los psilocibios, no solo con los llamados alucinógenos, sino en general. O sea, están saliendo muchas más publicaciones científicas sobre otros hongos y sus funciones, sobre hongos que son capaces de descomponer el plástico, un invento nuestro que está haciendo concha al planeta, y los tipos... Y ya existe. Dale, de una, yo te lo descompongo. Y lo seguimos tratando mal. ¿Qué nos pasa? Claro. ¿Para Tipo, qué? Tírame, ¿qué tenés? ¿Qué tenés nuevo? ¿Pilas? Dale, a ver. Claro, Déjame ver qué son puedo unos hacer. capos. O sea, como a mí me cuesta mucho hablar desde un lugar de no admiración de los hongos, porque cuanto más leo y más estudio, más digo, son brillantes estos Claro. chabones. Y encima son regenerosos en un montón de sus especies, ¿viste? Como venís a descomponer nuestro plástico, yo te mando la chota si me decís venir a Claro. descomponerme toda esta mugre que generé. Claro, en el ciclo de la vida es re importante si lo dejamos Claro. ahí, boluda, pensando, no, este moho en tu pared hará que tu hijo tenga un Claro, o problema sea, no pulmonar. es la humedad de cimiento. Roberto. No es Marta. solo eso. No, No, no es es eso. solo, también existe. Obvio, también claro. hay hongos que es un garrón tenerlo en tu casa porque vas a respirar pésimo y entonces, Claro. bueno, sí, vas a necesitar no convivir con ese capaz, pero Pero hay de los buenitos. no es todo tan blanco-negro, ¿no? Como nos gusta a veces. A nosotros, sí, ver. somos binaristas. Sí, 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 tenemos claro. esa tendencia. En todo lo hacemos. Sí, obvio. Lo hacemos con el fútbol, lo hacemos con la política, lo hacemos con las emociones. Hay emociones malas y buenas. Y también lo hacemos con los hongos. Exacto. ¿Vos sentís que este momento... voy a volver un poquito más para atrás. Diga. Si nosotros hablamos de salud mental y hongos, podemos decir que en el 90% de los casos, o en la mayoría de los casos, estamos hablando de un tipo de hongo específico. O Sí, hoy por hoy, digo, ¿no? sí. En general, cuando se habla de salud mental y hongos, se habla de los hongos psilocibios específicamente. De este tipo de hongos hay 200 distintos, o sea, 200 especies distintas que contienen dentro de sus principios activos la psilocibina, o sea, hay un montón. Pero esos, a ver, voy un poco más atrás. Al momento solo tenemos clasificados más o menos un 5% de todos los hongos que existen. Fua. Nos queda mucho por saber. O sea, lo primero que nos tenemos que declarar es ignorantes en esta materia. Yo vengo como alguien que sabe, no sé, una cagada al lado de lo que hay para saber. ¿Sí? O sea, sé más que la mayoría sobre este tema, pero igual es un territorio en el que nos queda un montón de data por saber. O sea, sabemos más de la luna que de los hongos. Por eso me apasiona tanto también este tema, pues está todo por estudiar y a mí me Claro. encanta estudiar. Y viste esa sensación de que ya está todo descubierto. ¿Y qué voy a hacer ahora? Nada, No, si ya está me todo muero, descubierto. me Ahora muero de tenés un embole. 95% que descubrir. Que todavía está por tengo saber. toda una vida. Maravilloso, no me voy a aburrir nunca dedicándome a esto, pero bueno, sí, dentro de como lo que es el reino de los hongos, vamos a otro tipo de hongos, que dentro de esos hongos uno de sus principios activos es la psilocibina. Ese grupo, que son como 200 distintos también, adentro de esos hay una variante específica que se llama Psilocybe cubensis, que es como el más conocido, que es el que la gente más suele como cultivar en su casa para hacerse sus microdosis o para hacerse sus dosis de viaje. Y de esos es de los que solemos hablar cuando hablamos de cuáles son los que se están investigando, principalmente hoy, en relación a las propiedades que tienen para apoyar la salud mental. Las investigaciones habían empezado hace, como nosotros hablábamos de la década del 70 y el boom de los alucinógenos. Ahí empezó algo de la investigación que de Sí. pronto se paró en seco. Sí, habían arrancado como con más fuerza a partir del 40 y largo, 48 por ahí, que fue cuando Albert Hoffman sintetizó el LSD. Bueno, ahí como que arrancó toda la movida. Se empezó a dar psicodélicos, más que nada LSD, más que hongos, pero se empezó a dar psicodélicos como a toda una población en estudio y se empezaron a observar cosas. Hay que decirlo todo, nobleza obligada, en esa época la investigación andaba medio floja de papeles, o sea, como hay algunos cuestionamientos éticos interesantes para hacer respecto de cómo se hacían las cosas
en ese momento, pero no se hacían así solo con los psicodélicos, era en Con general. todo. general. Sí, sí. Sí, o sea, En faltaba... nombre de la medicina se han hecho... En nombre de la medicina se han hecho cosas espantosas, entonces, bueno, eso hay que decirlo también, hay que hacerse cargo de todo. Y estaba creciendo un montón eso, pero además de estar creciendo un montón eso, estaba creciendo un montón el movimiento político contracultural, el hipismo, etcétera. Y fue en esa época que, por una movida política, Nixon cortó el chorro full de la investigación en psicodélicos y se empezó a volver como medio imposible. Como siempre, cuando las cosas se vuelven imposibles, no se dejan de hacer, pasan a la clandestinidad, porque eso también hay que decirlo. O sea, las cosas siguen pasando aunque los gobiernos las ignoren, entonces necesitamos como también empezar a pensar cómo operar sobre la realidad que tenemos, no sobre la que queremos tener. Claro. Porque eso es lo que sucede con el prohibicionismo también. Y la gente también queda en pelotas. Claro, y genera deseo también lo prohibido. Entonces es como, bueno, si no tenés información, si no tenés una regulación, por ahí lo que sucede es que la gente, bueno, dice, bueno, lo voy a hacer de manera clandestina y como... Va a ser lo mismo, pero con más riesgos. Sí. Va a ser lo mismo, pero con más riesgos. Siempre pasa eso con las cosas que solemos prohibir en general. La apología es un concepto muy difícil, porque sospecho que también tiene que ver con eso, ¿no? Como tenés en un mundo en donde vos podés investigar, donde podés sacar conclusiones, donde podés ayudar a un marco regulatorio dentro de una realidad material, y de pronto tenés como otro camino en donde decís, bueno, lo voy a dejar todo por acá, porque puedo hacer que más gente quiera o consumirlo, ¿no? Es como esa apología. Yo siento eso, como que esa palabra te entorpece todos los caminos, como son piedras. Sí, a ver, siempre que hay una necesidad también aparece un negocio en este sistema y alguien que quiere sacar ventaja o rédito de X cuestión, Cosas. incluso los malestares, digo, cuando vemos, no sé, lo caros que son los fármacos para tratar la salud mental y cómo está la gente económicamente, decís, bueno, hay algo ahí que también está difícil, o sea, acceder. Siempre se arman business con todas las cosas. De hecho, en este momento, alrededor del crecimiento de los psicodélicos, también van surgiendo un montón de startups y de gente que la vio y que quiere hacer guita con esto, que pasa con los psicodélicos como con la mesa con forma de zaraza, ¿me entendés? O Sí, sea, sí, digo, claro, pasa claro. con todo porque tiene que ver con las reglas de cómo funcionamos como sociedad. Entonces ahí también se arman como, bueno, distintos desafíos. Yo creo, a mí por lo menos lo que más me importa como psiquiatra es, bueno, cómo cuidamos a la gente en este camino y cómo ayudamos a que la gente tenga experiencias lo más seguras Claro. y amigables posibles, siendo que es algo que van a hacer de todos modos, nos guste o no nos guste. En esa parte no tenemos mucha incidencia. Entonces, bueno, ¿cómo acompañamos a una persona que de repente, no sé, se le ocurre ir a comerse unos hongos porque tiene, no sé, una depresión resistente, porque ya probó otros caminos más formales y no le fue bien y no sabe qué hacer con su situación de salud y prefiere jugársela sin tener toda la información porque no aguanta más el malestar que tiene y a esa persona la estamos dejando en pelotas. Entonces yo lo planteo desde un lugar más compasivo, si se quiere, que es, bueno, ¿cómo acompañamos mejor a las personas que lo van a hacer de todos modos? Después yo tengo una posición mía personal que tiene más que ver con mi ideología, que es que yo estoy en contra del prohibicionismo. A mí la ley regulatoria que tenemos sobre drogas me parece muy mala. Y me parece bastante loco e hipócrita que con el perfil de seguridad que tienen los hongos y los cibios estén ubicados en el lugar que están cuando hay un montón de sustancias que son perfectamente legales y de venta masiva, que son mucho más riesgosas. Claro. Veníamos como comentando eso, bueno, vos habías puesto como, hay muchísimas sustancias o drogas que están, que son muchísimo más dañinas y está comprobado su daño, pero incluso, no sé, medicamentos de venta libre. En algún punto lo habíamos charlado, que tienen como Sí. bueno, vos podés consumir hasta acá. Sí, obvio. Mira, hay algo que se llama la DL50, que es la dosis letal 50, que es cuál es la dosis que es letal para el 50% de las personas. Es un criterio estadístico que nos permite saber más o menos cuál es el perfil de seguridad que tiene una sustancia. Sí. Bueno, vos tenés que saber que hay sustancias de venta libre como analgésicos que de repente, si te
clavas una tableta entera de ese fármaco, vas a terminar con riesgo de entrar en un trasplante hepático, de morirte o de cosas bastante severas, ¿sí? Bueno, la DL50 de los hongos silocibios está más o menos en que una persona como yo, de 60 y pico de kilos, se tiene que comer 17 kilos de hongos, cosa que es humanamente inviable, porque la gastroenteritis que me voy a agarrar en el Los eliminas antes. en el gramo 50, no llego nunca en la fucking vida a los 17 kilos, ¿sí? Entonces, ese es el perfil de seguridad respecto de la posibilidad de morirse, ¿sí? Ya teniendo ese dato, sabemos que está habiendo un problema alrededor de estos hongos que no tiene que ver solo con lo que dice la ciencia, sino que tiene que ver con definiciones que son más de categoría políticas, ¿sí? O sea, porque yo soy una persona yo necesito entender las cosas, y las cosas que no me hacen sentido me destruyen la cabeza, ¿no? O sea, esa es mi forma de procesar la información. Y lo que me pasó desde el comienzo con los hongos era, no entiendo por qué están prohibidos, no lo puedo entender. O sea, desde el perfil de seguridad no lo puedo entender. Puedo entender la discusión de no es para todos, puedo entender la discusión de si hoy no sabemos si son seguros para población con trastornos psicóticos, entonces vamos a preferir que esa población no los use de una. Eso es reducción de daños, ¿sí? Claro. Ahora, ¿por qué la legislación actual dice que nadie puede acceder a eso? Yo no lo puedo entender. O sea, desde la lógica no lo puedo entender. Desde la lógica, desde la medicina, desde los criterios de seguridad, no hay una explicación que cierre, por lo menos. No. ¿Cómo llegaste vos a este camino? Fue medio espiralado, porque primero me acerqué de pendejita en una búsqueda más... Si te digo espiritual, te miento, porque era recontra escéptica en esa época. Yo me volví más espiritual al revés, o sea, a partir de vincularme con los hongos. Pero antes era de un escepticismo, era la persona más laica que te cruzaste en tu vida. Y claro, sí, era como una rigidez. Y lo que me pasó fue que yo sufría mucho desde muy temprana edad. Siempre fui una persona que pensó mucho y me pesaba la cabeza, digo yo. Y sufría mucho, tenía mucha ansiedad. Y bueno, de pendeja empecé a explorar como con literatura primero. Empecé a leer, me empezaron a dar curiosidad. Primero me crucé un libro de pedo y empecé como a explorar. Eso me abrió como la puerta a otro libro y a otro libro y a otro libro. Y entré en esta como manija de información. Y en un momento fue como, bueno, yo estoy para ver qué pasa con algo de esto, para probar, ¿no? O sea, siempre fui muy estudiosa, entonces, y quería tener control de la situación. Entonces fue como, bueno, cuando me sentí ahí un poco segura, dije, bueno, voy a explorar. Empecé a explorar por mi cuenta, con distintas cosas, distintas plantas, distintos hongos. O sea, empecé como a probar cosas y a ver qué me pasaba. Siempre tuve un criterio que a mí me da risa, porque era como que internamente ya era psiquiatra en algún punto, que siempre tuve como la obsesión de ir muy de menor a mayor, de no ir como de jeta contra el límite. Claro. Sí. O sea, siempre como fui muy exploradora y muy curiosa, pero siempre tenía miedo de pasarme de rosca. Entonces era como, bueno, iba explorando. Exploré, encontré un montón de cosas en ese camino, unas introspecciones muy zarpadas. Después, a los 21 años, me fui 3 meses a Perú. Fui a hacer el camino del Inca y a ver qué onda con Perú. Me fui a la selva, hice cosas, probé rituales, como, bueno, a ver qué onda. Ahí como que se amplió la exploración. Yo ya estaba estudiando medicina en ese momento. Y después me pasó que cuando tuve una materia que es toxicología en la carrera, la forma en la que me habían enseñado sobre todo esto era tan fatalista y tan tipo, ¡te vas a morir!, que me cagué en las patas y como que, bueno, retrocedí bastante en mi vínculo con estas cosas. Y después, cuando me recibí de médica, empecé como un nuevo round de exploración y de estudiar y bla. También porque veía como, bueno, que las estadísticas que teníamos en salud mental eran bastante tristes. Me parecía que tenía que haber algo más que hacer con todo esto.
siempre tuve un recuerdo emotivo de que a mí me habían hecho muy mal y muy bien las experiencias con psicodélicos, o sea, me habían dado vuelta a la cabeza, lo había pasado pésimo, pero después había estado mucho mejor. Y ahí como que entré desde otro lado. Y ahí también entré a la medicina de las plantas, a estudiar sobre otros honguitos para apoyar la salud que no tuvieran que ver solo con la psicodelia. Como por ejemplo los que se llaman ahora adaptógenos. A los que les dicen adaptógenos. ¿Por sí. qué? ¿Qué les dicen? Yo no les, a mí no me gusta decirles adaptógenos, pero yo tengo un mamo particular con esa categoría. ¿Por qué? Primero porque no estoy segura de si quiero que nos adaptemos. O sea, tengo como un temita más, si se quiere, filosófico al respecto. Sí. Por cómo se venden los adaptógenos. Como, bueno, estás ahí estrolado en la OFI, tomate el Cordyceps y seguí produciendo. Como la forma en la que se empezaron a vender, digamos. Claro. Sí. La forma en la que se comercializan me hace mal psicológicamente. No porque no te ayuden a adaptarte a cosas, eso sí es cierto, porque muchas veces modulan como cosas vinculadas al afrontamiento del estrés, a las vías del estrés, y eso está bueno, el Cordyceps, por ejemplo, que es el que vos antes decías que se mete en la hormiga. Sí. ¿Ese es el mismo? Sí, es el mismo. Y es el mismo en el que se inspiraron para la serie esa, que no la vi, así que... The Last of Us. Esa. Pero siempre me preguntan por esa serie y siempre digo, ni idea, no la vi, así que como no te puedo responder. Pero pues seguro siempre que la los gente me hongos no pregunta. hacen eso. Seguro que los hongos no hacen eso. Por ahora no lo han hecho. Son tan inteligentes que qué sé yo, pero por ahora no han hecho nada de todo eso. Pero bueno, sí, se les dice adaptógenos. Tienen un montón de propiedades que no tienen que ver con la adaptación, que son alucinantes. Pero ponele, melena de león. Yo no tengo constancia, ¿no? Porque a veces la tomo, a veces no la tomo. Y Como con la tengo- melena es un problema, la no constancia. Porque Salí de ahí, salí. yo me olvido de todo, ¿viste? Estoy todo el Claro. tiempo como en 1000 cosas a la vez y me dijeron, no, tenés que tomar esto. Y bueno, nada. Como que un día veo el paquete y digo, ¡ay, está ahí! Y Claro. Bueno, pero no sé si sirve, no sé si termina de servir, porque en esto de la venta, como bueno, existe, no sé. a ver, siempre hay que saber algunas cosas con el tema de los hongos medicinales, que es que quién lo cultivó, en qué condiciones lo cultivó. O sea, no es lo mismo si te trajiste un cargamento random de China que no tenés ni idea de qué carajo tiene adentro, que si vos decís es un cultivo orgánico, se hizo en estas condiciones, sabemos que no hay micotoxinas, que no está contaminado el material, que se trabajó de una manera prolija, que el método de extracción fue tal o cual, la forma en la que se extrae hace que se extraigan distintas partes del hongo que tienen distintas propiedades. Entonces, bueno, lo quiero usar para esto, voy a apuntar a usar esta parte o hecho de esta manera. Y después es cómo lo usamos. Por ejemplo, con melena de león hay un trabajo que se había hecho en deterioro cognitivo leve en el que mostraban que a las 2 semanas posterior a la suspensión del consumo de melena de león, todos esos parámetros que habían mejorado se cortaba el efecto. Claro, o sea estaba que hoja cero. había que usarlo de manera continua. En este caso, yo estoy hablando de personas con deterioro cognitivo leve, no es tu caso, pero No sabemos. asumimos que no. Asumimos que no. Falta. Contextualmente asumimos que no, pero digo como, bueno, sí, lo que nos mostró ese estudio, más allá de para qué se hizo, es que 2 semanas después de suspender la toma, ya no pasaba naranja. Entonces, ahí decimos como, bueno, capaz con melena de león tiene que haber uso continuo. Claro, bien. Bueno, un datazo me llevó. Después la Excelente. dosis, bueno, un montón de cosas. Otra alarma que me tengo que poner, melena de león. Claro, Melena de ponete la león. alarma. Entre todas sí. las alarmas. Ponete la alarma. Ponen a tipo como ir a buscar a los nenes melena de león. Claro, Así sí, como sí. todo junto. Yo en mi agenda tengo cosas como pasear a las perras que viven conmigo y que jamás me dejarían no pasearlas, No. pero Claro. lo tengo que poner en la agenda porque si no, no me puedo organizar. O sea, Es que es necesito así. saber que ese espacio va a estar ocupado. Es que es así. Y tengo, ahora que hablamos de los adaptógenos, de los alucinógenos, o sea, adaptógeno y alucinógeno, ¿cuál sería la distinción particular? A ver, a mí no me gusta ninguno de los dos términos, Ninguno de los ya dos, pero como sabemos, para entenderlo. vamos a asumir esa parte. No tienen actividad psicoactiva, lo que se llama adaptógenos, en relación a que no cambia cuestiones de la percepción, ¿sí? En realidad, para mí, lo que tendríamos que definir, bueno, es
como si son capaces de ocasionarte un viaje, ¿sí? O sea, y de eso son capaces los hongos y los ibios, pero vos te podés tomar toda la melena de león que quieras y no vas te a va a pasar. flashear cosas. Claro, Claro. perfecto. Ujú. Eso no va a suceder. ¿Puedo hacer la pregunta más ignorante de la fecha? Por supuesto. Pero, por ejemplo, tipo, ¿un portobelo es un adaptógeno o no? En principio no, Sí. porque no se encontró ningún mecanismo por el que actúe a nivel de ayudarte a adaptarte en el sentido de las funciones del estrés. Sí. Porque tampoco se ha encontrado que sea como muy potente a nivel de cosas vinculadas con, no sé, los radicales libres de oxígeno, que son las cosas que nosotros, tipo, nos dañan las células. Sí. Pero, por ejemplo, los portobelo tienen algo maravilloso, que es que tienen mucha concentración adentro de ergosterol, que es la provitamina D2, con lo cual, si agarrás tu portobelo, lo feteás, lo pones en una plaquita al sol 15-20 minutos antes de comértelo, antes de cocinarlo. Sí. Y después le haces un vuelta a vuelta, comes una re buena dosis de vitamina D, por ejemplo. Ah, En mira. eso son muy capos. Cada cual tiene sus propiedades. Pero ¿viste? escúchame, si vos, este es un dato que lo necesito. Yo no pensé que de portobelos iba la B. Dijiste, voy a tirar una pregunta muy poronga y Y yo al te dije, final- pero pará, el portobelo es un capo también. Ojo. Un mundo hay en los hongos, Hay un escucha. mundo. Pero vos lo dejás 15, 20 minutos al sol abierto así. Sí, lo feteás y lo después le feteás. haces un vuelta y vuelta en la plancha y te lo tirás adentro O sea de que una- cocinarlo no le quita el Si no lo cocinás excesivamente, sí. va a estar todo bien. O sea, esos hongos igual está bueno no ponérselos crudos a la ensalada porque la digeribilidad que tienen no está buena. ¿Escuchó, señora? Ese es un dato, ¿eh? Porque se Entonces está es comiendo como- mucho hongo es crudo. cocinarlo, pero un toquecín. ¿Sí? Bien, bien. Lo que pasa es que las paredes de los hongos son re poderosas y a nuestro intestino no le va tan bien deshaciéndolas. Entonces, si vos lo cocinás un toque primero, esto que di vuelta y vuelta en la plancha o lo que sea, le contribuís a tu panza después. Excelente. O sea, si no le estás dando mucho laburo. a tu Mucho para panza. trabajar. Bueno, es como, Claro. como Marta, remojás la lenteja y le da Claro, vuelta es lo al mismo, portobelo, es lo una mismo. cosita así. Porque son todos seres que tienen como protección, ¿viste? O sea, Sí. que vienen como con una capita protectora y vos para comértela no es que... No necesitas. No son muy buenos No. digiriéndolo. A mí lo que me ¿entendés? pasa es que la consistencia del champiñón crudo, igual o así, o medio crudo, porque yo lo Claro, necesito no te gusta. pasado, ¿viste? Me gusta más crocante, ¿viste? Y Claro. ahí ya pierde todas las propiedades. No, Qué pero dilema. si en le mi vida. haces, ojo, consejos de cocina. Me llamaban para consejos de cocina. Si le haces con fuego bien alto, pero que solo le rompa la pared y no la parte de adentro, lo vas a tener como crocante por fuera, pero bien mantenido por dentro. O sea, le podés llegar a eso. Yo soy la reina de la crocancia, amo que todo esté crocante, entonces estamos acá con un match de La re- cerebros. La reina de la crocancia me parece espectacular. Yo O sea, todo tener un necesito cada programa. crunch. No, o sea, es el próximo programa de cocina de Pisco. Y a lo que no tiene crunch No me le hables de agrego algo puré. que hace crunch. O sea, ¿entendés? Como... Necesitamos el podcast de la reina de la crocancia. Y sí, ya está. Me parece. Estamos para eso. Me parece. O sea, ¿existen los psiquiatras que recetan el psilocibina? No, estaríamos todos presos. ¿Por qué? O Porque sea, perdón, ¿por qué no? Claro, Porque tarada. porque nuestra ley no nos ampara. Pero no hubo ¿hubo un comienzo o no? No, hay nada países lejos. donde sí pueden hacer esto. Donde sí los- Argentina no es uno de ellos. No, por nuestra ley de drogas nosotros no podemos ni prescribir ni facilitar psicodélicos, ¿sí? Sí. Lo único que sí podemos hacer, que está enmarcado en un proceso ético que se llama reducción de riesgos y daños, es el mismo motivo porque si viene alguien a tu consultorio y te dicen, hola, tomo merca, vos no le decís, andate, la cocaína es ilegal, Policía. no te voy a ayudar en nada, caete un pozo. No, 9-11. o sea, desde ese Además, sos marco... psiquiatra, o sea, tenés que ayudar, tenés la Y si no obligación de escuchamos ayudar. nosotros lo que consume la gente, no sé a quién le queda esa tarea. Claro. Entonces, sí lo que podés hacer es acompañar a una persona en que ayudarla a no chocar la nave, digamos, básicamente, pero no se lo podés prescribir. O sea, a mí me encantaría poder agarrar un recetario e indicarlo. No estamos en ese momento. Hay países que ya están entrando en ese momento porque avanzaron más en la ¿Qué legislación. países, por ejemplo? Australia, algunos estados de Estados Unidos, Alemania, muchas veces en relación a indicaciones más específicas, que son como las que tienen más evidencia, tipo depresión resistente al tratamiento, acompañamiento de final de vida de pacientes oncológicos que tienen depresión y ansiedad de final de vida, o sea, porque hay una capacidad que tienen maravillosa los hongos que nos ayudan a morir mejor. Entonces,
No lo hacen solo con el plástico o la madera, también lo pueden hacer con nosotros. Qué Entonces espectáculo. ahí en lo que es paliativos es una indicación muy interesante que está en estudio. Así que sí, o sea, hay países que están avanzando en relación a esto, cada vez hay más países que están como en la onda de querer avanzar en relación a esto y de querer legislar y bla. Nuestro país no estaría a la vanguardia de eso. O Ajá. sea, todo eso de la investigación de pacientes oncológicos dentro del Borda no es un ensayo que quedó ahí, trunco. Sí, sí. Necesitamos que, o sea, obviamente que avance. Hubo una traba ahí más con el tema de la sustancia en sí, porque bueno, nosotros en nuestro país como no podemos producir psilocibina como sintética con fines medicinales todavía, Sí. bueno, es difícil ese punto, entonces tenés que importarla, bueno, se arma como tú Chanchun. Claro, porque tiene que estar homologada de alguna Un manera, caos. regulaciones. A ver, cuando vos querés hacer un ensayo clínico, necesitas que sea todo predecible. Porque vos necesitas ajustar las variables al máximo y que todo sea muy parecido, ¿sí? Que es distinto de cuando vos agarrás y decís, bueno, todas estas personas comiendo hongos, le vamos a dar una encuesta a ver cómo se sintieron, ¿sí? Pero si vos querés hacer un ensayo clínico como más riguroso, necesitas tener control de todo, inclusive de cuál es la sustancia, cómo fue producida. Tenés que saber que cada persona ingirió exactamente tantos miligramos. Que vos en la naturaleza no tiene esa exactitud. Vos los hongos crecen y vos decís, bueno, pesás el hongo y sabés más o menos la equivalencia, ¿sí? Entonces decís, bueno, más o menos la dosis que está en los ensayos clínicos, que es de 25 miligramos de psilocibina estándar, es aproximadamente parecida a 2.5 gramos de un hongo seco. Listo, más o menos tenés esa aproximación. Pero después, la naturaleza es inexacta. O sea, vos agarrás un puñado de hongos y no es que todos tienen exactamente la misma concentración de alcaloides. Sí. No hay manera. Si querés hacer un ensayo clínico, en general necesitas como esa rigurosidad. Y hay nada casi de ensayos que sean con hongo entero. La mayoría son con la sintética, que igual no es lo mismo porque el hongo en la naturaleza tiene otras cosas adentro, no tiene solo psilocibina. Claro. Tiene otras cosas, otras triptaminas, otros alcaloides, tiene otras moléculas también que hacen algo que entendimos como efecto séquito, que seguramente también lo hablaron cuando hablaron de cannabis, Sí. que es esto de que las partes internas interactúan entre sí y generan efectos distintos que, como en el cannabis, si vos tenés el CBD aislado, no es lo mismo que si tenés el extracto de la planta entera, ¿sí? Ujú. O sea, como que interactúan las partes Claro. de otra manera, dando un efecto diferente. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, el CBD hace que el THC no te pegue tanto, en cambio cuando está aislado es otra cosa, bueno, nada, un montón de cosas que pasan. Reacciones químicas. Las magias de la cosas. naturaleza, sí. Claro, como laburando en equipo es diferente cuando laburas sola. Sí. Muchas cabezas. No, perdón. Todo nada, eso. Muchas una melenas boludez. de león. Pero, Piensan más que una. ¿cuáles son los efectos, digamos, por ahí más estandarizada la pregunta que te voy a hacer, ¿no? En general, que tienen este tipo de hongos, la psilocibina, en el cerebro? Ok. Hay, ponele como, viste que el cannabis, están los receptores para el cannabis. ¿Hay receptores para la psilocibina o para...? Sí, a ver, lo que tenemos estudiado hasta el momento, yo siempre arranco estas explicaciones diciendo lo que sabemos hasta hoy, porque como lo estamos recontra estudiando, todo el tiempo nos estamos enterando de cosas, ¿sí? Lo que tenemos estudiado hasta hoy es que principalmente actúa a nivel de unos receptores de serotonina, que son los 5-HT2A, que esos receptores están distribuidos en muchas partes nuestras, pero están mucho más concentrados en el bocho, especialmente en determinadas áreas de nuestro cerebro. Eso, como lo estudiaron, hicieron resonancias magnéticas funcionales de personas bajo el efecto de la psilocibina. Te la regalo, era el bro que se metió en un resonador bajo el efecto de la psilocibina. Un viajazo. Chicos, por favor, ¿quién fue ese Miedo. patriota? O sea, como... mis respetos. O sea, Claro. yo que soy hiperactiva careta, meteme ahí dentro, no sé. ¿Cómo hicieron? No, me mata. Y lo que vieron era cómo se iba activando el cerebro, ¿viste? Se va aprendiendo como
de Luces. distintos colores, Claro. distintas partes del cerebro, que es como lo que se activa más, lo que se activa menos. Y ahí vieron como, bueno, dónde había mayor concentración de estos receptores activados y tal. La teoría que hay hasta ahora, desde la perspectiva de las neurociencias, porque digo esto, porque esto es lo que explica nuestro paradigma occidental del saber. O sea, todo esto, yo se lo digo a una persona que tiene un uso ancestral de las herramientas de la naturaleza y que se vincula a nivel espiritual con esto, y todo lo que le estoy diciendo le va a parecer una pelotudez. Entonces, desde nuestro paradigma, que es el paradigma occidental científico, se estudió desde las neurociencias haciendo estas cosas, ¿sí? O sea, ¿qué se hacía? Se hacía, por ejemplo, esto, ver cómo estaba el bocho de la persona bajo el efecto de la sustancia, agarrar y darles escalas de valoración de la experiencia a personas antes, durante y después de tener una experiencia psicodélica, muchas veces en contexto científico, que es vos vas a un lugar tipo y lo haces ahí, o sea, no es lo mismo eso que decir, bueno, estoy en un fogón con amigos, o sea, Claro. digo para que no comparemos como ni lo ceremonial ni lo recreativo con la psicoterapia asistida por psicodélicos y el modelo más médico de esto, ¿sí? O sea, son el todas lado cosas racional distintas. para poder sacar conclusiones, sí. Dentro de las cosas que se da, una que se da es una escala que mide la experiencia mística. Entonces valorás con un puntaje las distintas sensaciones que hacen a la experiencia mística. Una de las cosas que más aparece es que la gente refiere a algo que se llama Oceanic Boundless, que es como... Sentimiento oceánico, ¿no? Sentimiento oceánico de que no hay que límites. no hay nada, no de sos que nada en todo Claro. eso. De que sos uno con el universo, digamos. Que bastante cierto es, en realidad. si te lo pones Sí, a- pero nosotros somos re egocéntricos los humanos. Entonces, en general, viste, pensamos que, primero que somos los únicos que habitamos el planeta la mayoría de las veces, y además que lo que nos pasa somos los únicos a los que le pasa. Nos cuesta mucho agrandar el ombligo, viste. Entonces, esa sensación de repente de, usted está aquí, flecha, sos una cagada así en el medio de todo esto, si bien es terrorífica en un punto, Sí. a la vez te permite salir como de eso tan egocentrado en lo que estás y decir como, ok, bueno, capaz no soy el único que sufre, capaz hay comunidad, capaz la naturaleza me ampara, capaz, no sé, como que te puede dar a veces una toma de perspectiva que es interesante a nivel de como de lo que te genera ese efecto subjetivo. Y otra cosa que se estudió es, bueno, ¿qué pasa como a nivel de la neurobiología? La neurobiología es como ver, nosotros tenemos redes de conexión, o sea, en nuestro cerebro las neuronas se vinculan de determinada manera generando distintas cosas, ¿sí? Y una de las cosas que se estudió es que nuestro cerebro está organizado como en redes funcionales que se ocupan de distintas tareas, ¿sí? Entonces, bueno, una de las redes que se estudió, que es re nuevo todo esto que estoy diciendo, tiene decenas de años nada más este estudio de las redes funcionales. Una es la que se llama la red de modo por defecto, Default Mode Network. Ujú. Bueno, lo que se vio es que esa red, primero se estudió esa red por un lado, después se estudió esa red bajo el efecto de los psicodélicos, ¿no? Esa es una red que dentro de como las cosas que se ocupa como de, es nuestra red de funcionamiento en reposo y es la que nos trae la información más autobiográfica. O sea, lo que se dice el yo, el self, quién soy, quién creo que soy, cómo construí mi identidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando vos te deprimís, se rigidiza mucho el funcionamiento de esa red y los pensamientos, vos te quedás como atrapado en esa línea de pensamientos de soy una carga, no sirvo para nada, todo me sale mal, nadie me quiere, todo ese tipo de pensamientos espantosos que te hacen como el orto. Ujú. Bueno, te va como rigidizando en esa, ¿viste? Claro, eso como que se cristaliza. Claro. Y eso te da poca flexibilidad. A menor flexibilidad, mayor sufrimiento en líneas generales, ¿sí? O sea, eso es lo que solemos observar, que cuanto la gente menos logra flexibilizar ideas, peor lo pasa emocionalmente, ¿no? Me parece, perdón, es que me parece como precioso el concepto, la imagen, o sea, cuanto menos flexible sos en los pensamientos, más angustia existencial tenés. Este fue brutal. Esto es, perdón, me quedé como boom, quedé careta, me voy a tomar mate, seguí hablando. Vos sabés que antes lo que decía antes del sentimiento, a mí me pasa sin ningún, sin ningún psicodélico encima, que a veces me pongo a pensar y digo, no somos nada y eso me inunda.
como lo siento re angustiante. No sé si encontrarme con eso, ¿no te pasa de pensar esas cosas? Imagínate si te encontrás con esa sensación con amorosidad, que es lo que pasa muchas veces en la experiencia psicodélica, Claro. baja un poco ese terror de no ser nada, ¿me Claro. entendés? Es como no soy nada y está bien. Bueno, pero ahí yo me pongo a pensar, digo, no controlamos nada, no, es como entregarse al flujo de la vida en algún punto. Que eso es lo que me pasa a mí internamente cuando no sé, me encuentro, ponele más filosófica y romántica, la de voy al mar y estoy sola sentada y sin ningún ruido, como que me baja esa sensación. Bueno. O sea, no, si yo llego a consumir algo de eso, tengo miedo. Está recontra estudiado eso que vos decís. Yo igual es re loco como los humanos necesitamos que venga la ciencia a decirnos lo que sentimos cuando ya lo sabemos, pero digo esto porque yo soy una mujer de ciencia y me encanta, de hecho trabajo en investigación, pero a la vez a veces me siento re pelotuda porque digo como, qué tremendo que tengamos que estar explicando esto en papel y publicándolo para que la gente diga como, ah, sí, de una, es eso lo que siento. Y pasa mucho con el asombro. Ahí se hicieron unos cuantos estudios muy lindos, muy interesantes sobre el efecto del asombro, que en inglés se llama The O Effect. Me gusta que diga todo así como en inglés. y Es se- como y que se le da la- un touch. Ahí, Dije touch para estar te atento. sirve para poder buscar las investigaciones, eso de cómo es porque muchas veces las buscas y, bueno, ahora con inteligencia artificial encontrás muchas más cosas, pero No importa, yo te estoy halagando porque a nosotros nos jotea todo esto. me Si encanta. todo lo que es así El como conocimiento, el nerdeo. el nerdeo. ¡Ah! El Yo cuando nerdeo, yo tuve también como soy un igual. subidón de azúcar cuando dijo neurotransmisores y ya como, upa, se me Ya fue. te emocionaste. Ya me emocioné. Ya te emocionaste. Perdona. Y hay unos estudios re piolas de como el efecto que tiene positivo a nivel de la salud mental cultivar el asombro. Y aprender a cultivar las experiencias de asombro en el cotidiano. Primero se estudió con cosas como decir, bueno, qué sé yo, a mí me pasó, por ejemplo, de estar parada enfrente de las cataratas, cuando fui a conocer las cataratas. Tremendo. Doy este ejemplo porque muchos Sí, argentinos, Nos pasó mucha a gente de todos. Argentina Nos fue a las pasó a todos. cataratas. Es como, no somos nada. Te caes en de orto. te caes de orto. Te caes de orto, no hay sustancia. No. Vos te parás enfrente de las cataratas y decís, a la mierda, no puede ser. Y quedás ahí. Completamente. Voy a contextualizar. A mí lo que me pasó era que, no sé, me decían, vamos a las cataratas. Yo decía, no sé, agua que cae. Lo decía veo yo, en una agua que postada. cae, lo veo, no pasa nada. No, Las las pelotas. cataratas, las cataratas. Bueno, dale, vamos a las cataratas. Cuando llegué a las cataratas dije, vos no puedes pensar nunca más así, Agostina, tipo, desechar por tierra una cuestión, agua que cae. ¿Cómo le decía? Bueno, mirá cómo te flexibilizó el agua que cae. ¿Sí? Ahí vamos. Es eso. Te rompe, es como, soy idiota, ya está. Bueno, acá, Susana, si no fuiste a las cataratas, anda a vivir tu experiencia, porque es maravillosa. Sin psicodélico, no pasa nada. Eso es solamente te psicodelia parás ahí natural. y Psicodelia la quedás. natural. Sí. 100%. Viste, cuando estás ahí decís, wow. Ese wow, bueno, aprender a asombrarse en el cotidiano es un laburo que nos genera un nivel de bienestar muy elevado y que muchas veces no lo hacemos. Hoy por hoy muchas veces no lo hacemos porque tenemos el culo metido dentro del teléfono. Entonces, digo, a mí me pasó, por ejemplo, voy a contar una pelotudez, pero me pasó cuando yo me mudé, y cuando me mudé a mi barrio, ahora vivo en un barrio donde la gente tiene jardín, tiene flores, ese tipo de cosas. Yo antes vivía en una zona muy urbana, muy concentrada, donde no me cruzaba una flor ni en pedo. Y me mudé a este barrio y primero salía a pasear con la perra, modo celular, ¿viste? Como muy acostumbrada a capital sobrecargado de edificios Y me empecé a proponer el ejercicio en esto como de intentar cultivar el asombro en el cotidiano, de decir, bueno, los paseos los voy a hacer sin el celu. Les confieso que al principio me dio ansiedad. No estuvo un poquito... Me robaron. Tuve abstinencia, tuve miembro fantasma. ¿Dónde está? Sí, me pasó todo eso. Hasta que empecé a descubrir, primero que el barrio estaba buenísimo, había una cantidad de flores y árboles zarpada. Y me empezó a pasar algo con eso, ¿viste? Como que empecé a salir, a caminar con mi perra y dejé de salir a pasear a la perra. Empezamos a salir a pasear juntas. Eso cambió.
como mi vínculo con la perra en relación a los paseos y cambió mi vínculo como con la naturaleza del barrio. O sea, empecé a decir como, che, qué flash, mirá, tiene una pared de flores. O esto, o qué bueno que esté ese jardín, o no sé qué. Me hizo muy bien, pero muy bien esto que estoy diciendo. Y es algo que a veces, nada, tenemos esto, la cabeza tan metida en el culo que no nos enteramos. Sí, y aparte es activar otros sentidos también, los olores, Todo. ¿no? Porque por ahí estás muy metida en algo y capaz Los que te perdés en colores, los hay colores unas flores y- delirantes. Para mí es esos... Creo que también tiene que ver con lo que veníamos charlando al principio, de como nuestro cuerpo es medio territorio de batalla entre la cultura, el capital, la naturaleza, nuestra identidad, todo se confluye ahí. Y el que estemos también bien metidos con la cabeza dentro del culo o adentro de una pantalla, tamaño cual fuera, es conveniente. Es recontra funcional a esta forma en la que vivimos, porque sí, cuanto menos conscientes somos a veces de la forma en la que vivimos, más tolerable se vuelve en un sentido, a la vez más difícil de cambiar también, porque estamos medio en babia en un punto, y no nos sale gratis, ¿viste? Y esto, tenemos unas estadísticas brutales de depresión, de hecho, según proyecta la Organización Mundial de la Salud, para el 2050 casi que va a estar todo el mundo deprimido, entonces va a ser como la principal condición de salud, no de salud mental, de salud. De salud. O sea, el panorama en relación a cómo funcionamos como sistema no es muy amigable y ahí para mí también esta idea de como que haya tanta gente que apuesta a los hongos y los ibios de repente un poco tiene que ver para mí también con que hay todo un sector que quiere de alguna manera también resistir esto de estar tan en babia. Porque algo que para mí pasa con las experiencias psicodélicas es que te hacen como mucho zoom in a lo que es lo importante, ¿no? O sea, como Como un despertar, dicen. esto como de, bueno, esto es lo que te importa. Y eso me parece que es súper interesante, porque muchas veces no vivimos nuestra vida ordenada por nuestros valores o por lo que nos importa, sino que vivimos más en modo supervivencia, como, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para bancar la parada y nada más? Eso, por supuesto, tiene mucho que ver con las condiciones materiales de vida, no es que no podemos vivir en la nube de pedo de decir que solo tiene que ver con las elecciones individuales, porque lo contextual es pesadísimo. Pero bueno, en ese sentido, para mí, tienen como una propuesta interesante, si se quiere, los hongos. Y la verdad, lo otro es que no nos está yendo muy bien en la psiquiatría. Esto hay que decirlo. Tenemos como un repertorio de fármacos que es chico, con una eficacia que tiene sus limitaciones. Y que tiene muchos también efectos adversos. Que tiene efectos adversos bastante molestos en muchas situaciones, a veces más o menos peligrosos, pero sí muchas veces muy molestos para el gris y cotidiano, ¿no? O sea, como decir, bueno, ya no estoy deprimido, pero No hace tengo 82 deseo años que no quiero sexual. coger. O Claro. sea, y la verdad que no está tan bueno, ¿viste? De repente. Entonces, ahí como que ya no sé qué onda, qué hacer con esto. O la forma en la que entramos al uso de los fármacos también a veces es una cagada, porque es como tomar el fármaco, pero no laburar nada alrededor de esa como ventana de oportunidad de tener una vida diferente. Sí, como relajar, descansar en el uso del fármaco. Claro, que eso igual, ojo, para mí con los psicodélicos también te puede pasar, si vos te vinculás de manera pedorra con los psicodélicos también te puede pasar, porque también hay mucha gente que quiere hacer como un uso farmacológico de los hongos y olvidarse como de que hay problemas para resolver. Y la verdad es que, a ver, para mí están buenísimos en relación a decir, bueno, tengo esta ventana de oportunidad y de plasticidad y de flexibilidad aumentada, pero ¿para qué la voy a usar? O sea, como ahí es donde entra la responsabilidad de la persona para mí de decir, bueno, ok, la vida y la naturaleza me están dando esta oportunidad, pero ¿para qué la vas a usar? Claro. Y en ese espacio, cuidado, digamos que por ahí te acompaña un terapeuta, donde vos decidís, bueno, yo estoy consumiendo esto, pero lo quiero hacer de esta manera. El terapeuta también te puede recomendar cuánto tiempo, porque entiendo, por lo que escuché, que no es un uso continuado de la psilocibina, o sea que es por ahí durante un tiempo específico y se corta. Tengo otras preguntas sobre esto, ¿no? Como cuáles son los El cómo. ¿Cuál es el, claro, cómo es el cómo? Sí. Sí.
cuánto tiempo dura, por ejemplo, una sesión, miles de cosas, como Bien. un mundo desconocido eso. Yo te voy a Re contestar interesante. el modelo de psicoterapia asistida por psicodélicos, que, como les digo, por más de que para mí, mi opinión personal es que las experiencias recreativas pueden ser tremendamente terapéuticas, porque creo que recrearse puede ser tremendamente terapéutico. Yo soy una defensora acérrima del ocio y de la diversión. Pero para Eh. un ponchito ahí. En alguno de los casos no lo recomendás en algún, no sé, en algún tipo de patología, trastorno. Sí, a ver, a mí si viene una persona y me dice, tengo un diagnóstico de trastorno bipolar con episodios maníacos, o tengo un diagnóstico de esquizofrenia, o en mi familia hay muchos integrantes de mi familia que tienen diagnóstico de estas cosas, yo lo desaconsejo. Ahí lo desaconsejo. ¿Por qué lo desaconsejo? Porque hasta ahora la evidencia que hemos acumulado no nos permite aconsejarlo. Y nos sugiere desaconsejarlo. Por una vulnerabilidad mayor que la de la población general de desencadenar como síntomas más desafiantes. Claro. ¿Esto significa que cualquier persona que tenga ese diagnóstico o esa vulnerabilidad se va a descompensar? No. Pero frente a esa posibilidad yo te tengo que decir, y mejor Fíjate, no. claro. Bueno, Por es una re importante cuestión de esto. seguridad. Claro. Ahora, si vos me decís, no sé, es una persona que tuvo una depresión mayor, esa depresión fue resistente al tratamiento, que esto lo tengo que decir, más o menos el 30% de las personas con depresión mayor llegan al diagnóstico de depresión resistente al tratamiento. Es un montón de gente esa. Un montón. Son millones de personas en el mundo, no son 2 personas, ¿sí? O sea, ya es un dato relevante ese como para decir, Hay que estudiar esto. capaz que Hay amerita buscar más sí, opciones. Claro, O sea, tipo, si tenés toda esta millonada de gente pasándolo como el orto, vamos a buscar maneras de ayudarlos a aliviar lo que les sucede. En ese caso, si la persona me dice, bueno, quiero usar hongos, voy a ir a hacer una ceremonia o una macrodosis o lo que sea, y le voy a dar un montón de consejos. Obvio que le voy a dar un montón de consejos para que pueda cuidarse, para que sepa qué esperar, para que no se caigan las patas y sepa qué hacer. Digo, cuando la psilocibina alcanza el pico plasmático, más o menos media hora, 40 minutos después de que consumiste los hongos, lo esperable es que aparezca bastante ansiedad en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se defiende frente a la pérdida de control. Y vos ahí tenés una sensación de pérdida de control que lo esperable es que te da ansiedad. O sea, vos nadie te avisó que eso va a pasar y que es esperable. Capaz entrás en la panicosa, ¿me entendés? Y se termina transformando en una pesadilla la experiencia y entonces ya no te alcanzaba con tener una depresión machaza y venir pasándolo como el orto, no sé, hace 5 años o 10 años. Además vas a ir y vas a tener una experiencia tan terrorífica que ya te vas a quedar sin esperanza. Claro, te volviste loca para siempre, que esas cosas... Y eso es un garrón. Y eso se puede prevenir con información. Eso es lo que llaman como un setting. Setting, sí. Ese. El setting... No me sale a mí, Muy ¿Qué es el bien, setting? estudiaste. obvio. El setting es el contexto interno y externo de la persona al momento de vincularse con la sustancia. Y eso habla, el contexto interno y externo tiene que ver con un montón de factores. Interno puede ser desde, estuve con fiebre toda la semana, capaz no es momento de que hagas un viaje, hasta vengo totalmente descompensada por esto que me pasa y capaz no estoy para afrontar una experiencia de estas características. Entonces, eso tiene que ver con el contexto interno, desde lo que me dice la mente hasta cómo está mi cuerpo interno. O sea, cómo llego yo, mis recursos, al momento del viaje. Claro. Y externo tiene que ver desde... Si lo haces en una reunión con amigos o si lo haces con gente del trabajo. Total, y cómo van a estar tus defensas en una o en la otra, Claro. digo, porque vas a estar pensando como, ay, no puedes perder el control adelante de tal. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. O que vos te sientas segura de soltar la cadena, o que estés En un campo. en un campo, o estés en un consultorio médico, o en un ámbito de investigación, o que estés O en en un un país que está retiro. atravesando una guerra, o que estés en un momento de una crisis brutal, o digo como, el contexto externo puede ser desde cuál fue el cuadro que colgaron en la pared y que me cagó el viaje, porque en un momento abrí los ojos y había una cara
una máscara Terrorífica. espantosa y me cagué encima, hasta eso, en que si fue en la naturaleza, si no, si fue en tu casa o si no, cómo estabas en ese momento, quiénes te rodean, cuán seguro te sentís. Todo eso es determinante para lo que tiene que ver con cómo es la experiencia y cómo llegás también al post. Porque de hecho, o sea, vos podés como acompañar a esa persona en la decisión de modificar el tratamiento convencional, si se quiere, para lo que esté pasando. Pero, o sea, todo depende incluso de su mente, de cómo esté su mente, de cómo esté su contexto. Ni siquiera es como un... O sea, no sé si eso pasa con cualquier fármaco que se da ante una situación de salud mental. Tipo, que estén pensando como... tomalo con agua en un vaso de plástico por si te sentís mal. De una estupidez, ¿entendés? Digo, pero digo, no sé si sucede eso, lo mismo con los fármacos convencionales. Mucho menos pasa. O sea, sí es cierto que a veces un mismo fármaco a una misma persona en distintos contextos le pega distinto, aunque parezca bastante predecible el efecto del fármaco, o también de cómo está la persona internamente. O sea, de repente si vos tenés una ansiedad épica y te tomás un clona y no te despeina el flequillo, pero después estás en otro momento que no tenés ansiedad y te tomás esa misma dosis y te plancha, bueno, o sea, sos la misma persona, pero el contexto interno había cambiado. Claro. Y el fármaco entró distinto en vos y en vos en distintos momentos. O sea, sí, nunca somos la misma persona. Pero en el caso de los psicodélicos es determinante porque los psicodélicos modifican mucho la percepción sensorial de las cosas. Entonces, está todo como amplificado lo que siento. Son grandes catalizadores de experiencias. Entonces, ahí vas a estar como, bueno, te va a entrar toda la data, ¿viste? Entonces ahí tenés que ser más cuidadoso que con otras cosas. Sí. Porque se modifica dentro de las cosas. Percepción. Se modifican las puertas de la percepción. Se abren las puertas de la percepción y vos percibís todo mucho más y percibís todo distinto. Todo esto que estamos hablando y todas las explicaciones que di son para lo que se llama macrodosis, que son dosis más altas de los hongos. Nada de lo que estoy diciendo aplica para microdosis. Eso quería... Esto lo quiero aclarar. O sea, si empezaste a ver cosas, te pasaste, no era una micro. Excelente, ¿ves? Ese era el dato tipo, que necesitábamos. Claramente, era menos. Porque macro es un uso más recreativo. Calmate, digamos. claro, era menos. Macro a veces es recreativo y a veces es terapéutico. Claro. O sea, bien, puede ser terapéutico, pero en menos. general cuando no está cuidado así es porque uno lo busca más por curiosidad o porque estás en un ambiente, no sé. Igual muchas veces el una recreativo es más una búsqueda espiritual. mesodosis. O sea, muchas veces la gente cuando come tipo algún honguito en grupo con amigos, para entrar en esa grupal, suelen usar dosis no tan altas, porque las dosis más altas son muy introspectivas. O sea, ya no aplican tanto para lo recreativo en el sentido de que te vas a viajar para adentro y no le vas a dar ni pelota a tus amigos. O sea, como si es una dosis en la que pudiste estar modo jolgorio con amigos, es una dosis intermedia en general. No es una dosis tan alta que te haga irte para adentro a viajar, ¿sí? Después no va a ser lo mismo, por ejemplo, con dosis altas, con dosis de macro dosis. No va a ser lo mismo si vos la haces con ojos abiertos o ojos cerrados, ¿sí? Se viaja mucho más a ojos cerrados que ojos abiertos porque tu cerebro se tiene que ocupar de integrar menos estímulos sensoriales externos. Entonces ya te queda como más disponibilidad ahí para flashearla, digamos, o para tener insights o pensamientos propios o imágenes. No todo el mundo viaja igual. O sea, hay gente que procesa más como con imágenes, hay gente que procesa más con palabras. Entonces hay gente que cuando hace una macrodosis le llegan más como palabras o ideas o oraciones incluso enteras o cosas así, o hasta tienen diálogos, digamos, y hay gente que es más como de ver cosas y después tiende como a más interpretar lo que vio, si se quiere. O sea, no son siempre la misma experiencia. Sí hay cosas que son fenomenológicamente más observables y que en general se observan de manera similar, como esto que decíamos, como esa sensación de unidad con lo que me rodea o ese tipo de cosas son más frecuentes en más cantidad de personas, pero no a todo el mundo le pasa lo mismo en esa experiencia. Sí es frecuente que la gente alterne como entre la risa y el llanto, y la risa y el llanto, y como manifestaciones que parecen como bastante locas vistas desde afuera.
Eso pasa bastante, que es como ni idea si la persona está tan bien o tan mal, pero está pasando de todo ahí a nivel emocional, como que está todo medio... ¿Y ese viaje cuánto dura? Ponele, en una... Eso, seguimos hablando en macrodosis. Sí. Bien. ¿Eso cuánto dura? En general. Y depende de la persona y de cuán sea su velocidad de metabolizar, pero fuerte, pues podés estar 3 horas, ponele, o sea, como que entre que lo consumís y empieza a hacer efecto suele pasar media hora, 40 minutos. Después viene como la parte más álgida del viaje, si se quiere, que son esas como 3 horas en las que pasa de todo. Y después empieza como una etapa en la que va declinando el efecto, pero estás como que entras y salís, hasta que salís del todo, que dependiendo de la persona pueden pasar 8 horas de repente. Y también dependiendo de lo que hagas para ayudar, para salir o para entrar más. O sea, como que también hay distintas técnicas de respiración con las que vos podés como, bueno, hacer que dure más o hacer que dure menos. O modular los efectos ahí a través de la respiración. Eso se Porque entrena. quienes entran en estado de meditación también lo que tienden es a llegar ahí, ¿no? Sin Bueno, el uso de psicodélicos. Sí, los meditadores profundos y constantes, esto es muy importante, tienen neurodivergencias inducidas por la meditación. O sea, su cerebro básicamente cambia a partir de meditar. O sea, esto que son los meditadores como crónicos y profundos, se han estudiado sus cerebros y la verdad que es tipo zarpado lo que sucede. Y cuando hacen estudios que combinan psicodélicos y meditación, bueno. Listo, ya está. Y de paso hacer yoga, si querés. Hacer yoga y ya está. Espectacular. Sí, hay mucha data de eso. Lo que se vio es como que se desincroniza la actividad cerebral. O sea, todo lo que está cristalizado. Entra como en digamos, caos el cerebro, pero es un caos bastante prolijo. Es re loco el fenómeno. Y hace otras conexiones en base a esa información. Y aparecen conexiones que previamente quizás no estaban. Sí, o sea, aumenta lo que se llama la conectividad global, que es como que cuando ves los dibujitos, lo que ves es como que hay más áreas del cerebro que están unidas por esos caminos, por esas redes. Y esta desincronización que aparece combinada con ese fenómeno de mayor conectividad global es lo que entendemos hasta hoy, lo que se postula, que genera como esa ventana de flexibilidad psicológica, que no es solo neuroplasticidad, es plasticidad en general, en términos generales. Pero también ahora se está estudiando como los fenómenos de neuroplasticidad, se está estudiando los psicodélicos como neuroplastógenos, ¿sí? Que esto hace como que, no sé si vieron alguna vez, pero vieron el dibujo de la neuronita que tiene como las ramitas, Sí. las Dendritas. dendritas, bueno, hace como que haya más de esas como ramitas, y eso también da mayores posibilidades de conexión. Más flexibilidad. Claro, Más flexibilidad. más flexibilidad, que es en definitiva lo que buscamos. O sea, la flexibilidad en la vida, iba a decir, o sea, esa flexibilidad es lo que para nosotros implicaría la salud mental. O sea, tener un cerebro más plástico, menos rígido, eso sería, Sí. cuando hablamos de salud mental. Sí, tener una flexibilidad psicológica mayor te da mayor bienestar en tu salud mental, en líneas generales. Porque por ahí la respuesta también es poder tener otras respuestas ante ante una misma situación quizás, ¿no? Como poder ver otras situaciones, que voy a hacer así, esto de esta manera y... Sí, y ya está. Claro. Salir del túnel, o Sí. sea, muchas veces la rigidez más de pensamiento te lleva a ver todo como si fuera a través de un túnel, y cuando ese túnel es muy largo y no ves dónde queda la salida, empieza la desesperación Sí, claro. emocional. Ujú. O sea, entendemos que en Argentina esto es ilegal, Sí. que no hay estudios médicos o investigaciones que podamos como tener algún soporte, pero sí en el mundo podemos entender que se usa efectivamente para diferentes trastornos o patologías de salud mental. ¿En cuáles? Que Bien. esté demostrado. Acá 2 cosas. Ahora vamos a hablar Sí, ahora sí. de microdosis.
Me estoy organizando, yo necesito como... Si querés, digo lo de la evidencia de en pensé qué que ya vos trastornos estabas y pasamos preguntando a sobre micro. eso. Ah. No, la evidencia de micro es pedorrísima, así que primero les Ok, digo la bien, evidencia bien, de bien, macro. bien. Yo necesito como ubicarme, Y después porque hablamos si de no micro, Dos cosas de eso. Los principales diagnósticos que hoy están en estudio y de los que se está como coleccionando evidencia tienen que ver con depresión mayor resistente al tratamiento y depresión mayor en general. Trastorno por estrés postraumático. Hay muchos estudios en veteranos de guerra, por ejemplo. Y también estrés postraumático vinculado a otras causas de estrés postraumático, como puede ser abuso sexual y otras cuestiones. Acompañamiento de paliativos, de personas en final de vida para trabajar la aceptación de eso. En personas con HIV complicados, ayudar en la aceptación y en trabajar la vida. En trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en anorexia nerviosa restrictiva, están habiendo unas líneas de investigación interesantes. En trastorno obsesivo compulsivo. Y después hay otras líneas que se están estudiando que hoy todavía la evidencia está más flojardi. Después también hay, por ejemplo, en ansiedad social en población adulta autista, con lindos resultados. O sea, se están dando como unas cuantas investigaciones piolas alrededor de distintas como categorías diagnósticas. Sí, lo que es importante saber es que en la mayoría de los estudios que se observó de psicodélicos sí se ve esto que te digo de la mayor flexibilidad psicológica, y para mi gusto eso es una cosa de importancia transdiagnóstica, porque sea cual sea como tu padecer, salvo que lo que te pase si usás psicodélicos estás en riesgo, que es eso que hablábamos antes como de bueno, acá mejor banquémosla, si no es algo que atente contra tu seguridad y es algo que va a aumentar tu flexibilidad psicológica, tu capacidad de afrontar y de aceptar, y para mí ya está bueno. O sea, hoy igual estamos en un momento donde alternamos como entre el hype y la demonización, y para mí la realidad queda bastante en el medio. O sea, como no se están viendo los grises. me parece que no queda en ninguno de esos dos lugares. O sea, que está desde la gente que es como, son todos faloperos y no ve las propiedades que tienen, a la gente que es como, Hoy me va a desperté y me salvar tomé la un hongo. humanidad. Bueno, ni idea. O sea, no sé si no sé si va a salvar la humanidad. Ojalá, me encantaría, pero no Además hay tenemos que manera. ver qué piensa cada uno que es salvar la humanidad. Bueno, ahí entramos en otra. Y de Argentina, si bien hoy no tenemos como resultados de ninguna investigación y esto del Guarda estaba ahí, bueno, yo soy parte de un equipo de investigadores que hicimos una encuesta nacional de uso de hongos psilocibios, que es la primera que tenemos de información de nuestro país, donde tuvimos una muestra de 1.145 personas, que es súper significativa para poder procesar los datos. Estamos por publicar los resultados. Es bastante interesante el laburo que hicimos. Yo, de hecho, ahora viajé en junio a Psychedelic Science, que es el Congreso Mundial de Psicodélicos, y presenté ahí los resultados preliminares de nuestra investigación. Y estaban todos flasheando con los resultados. O sea, digo, como hay data valiosa en eso que Necesito estamos ver eso. haciendo. Te lo paso, es hermoso todo lo que estamos haciendo ahí. Y una de las cosas que fue alarmante de los resultados de esa encuesta es que, si bien un porcentaje bastante interesante de gente recurría a los hongos psilocibios por motivos de salud mental, la mayoría lo hacía sin acompañamiento. Incluso siendo personas que ya estaban tomando psicofármacos de todo tipo y color. Entonces, bueno, tenemos gente que está corriendo riesgos innecesarios porque no la estamos pudiendo acompañar. Y a mí eso me parece que es re importante decirlo. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer, ¿hay algún riesgo en que se choquen, por ejemplo, remedios alopáticos, digamos, con el uso de hongos? Sí, siempre con todo lo que usamos tenemos que pensar las interacciones. O sea, la mayoría de las sustancias, de los principios activos, interactúan con otras cosas. Incluso las plantas, incluso los hongos, ¿sí? O sea, que vengan de la naturaleza no significa que no tengan efectos y que sean inocuos, per se, ¿sí? A veces está en la sustancia, a veces está en la dosis. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Nada, si te tomás 40 litros de agua, te vas a acabar muriendo también. Sí. Entonces, es importante saber, bueno, la dosis, las interacciones, de qué estamos hablando. En este caso, si bien son pocas las interacciones que son de riesgo,
Y si bien todavía tenemos una evidencia baja, como para decir, ya sabemos todas las interacciones, no. Pero por los reportes suele ser bastante seguros. Hay casos en los que hay que prestar mayor atención, como en la gente que consume triptanes. Ahí tenemos una población, por ejemplo, de los migrañosos, que tienen que prestar atención si justo están medicados con triptanes. Personas que tengan, por ejemplo, hipertensiones no controladas, que tienen que tener cuidado también, porque a veces en el pico plasmático aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, entonces ahí tienen que tener cuidado. Eso es un redato. Sí. Pero estoy hablando de hipertensiones no controladas, ¿sí? O sea, personas que están medio para atrás. Después, con algunas cuestiones de tratamientos oncológicos hay que tener cuidado, porque a veces hay interacciones que no están tan buenas, por ejemplo, con el tamoxifeno, entonces ahí hay que prestar atención. En dosis altas. ¿Qué más? Con las que bajen el umbral convulsivo también hay que tener cuidado, sobre todo por el otro fármaco, no tanto por la psilocibina, pero hay que prestar atención. Nada, hay cosas con las que hay que prestar atención. Yo, el consejo que daría es, si sos una persona que está usando fármacos porque tenés una condición de base, y hacete una consultita. No te mandes a la aventura así como tan de onda. ¿Escuchó, señora? No vayas al campo, ¿viste? A saber qué hay acá en la bosta, Claro. qué saqué. No, o por ejemplo, cosas que pasan también que no pasa nada malo, pero que pasa algo malo, y no es por la interacción, es personas que vienen usando, por ejemplo, antidepresivos tipo IRS, sertralina, paroxetina, todos esos, los vienen usando hace muchos años, por ejemplo, por depresión crónica o por lo que sea, o nunca se lo sacaron el fármaco y se lo quedó para siempre. Y muchas veces hay experiencias aplanadas en esas personas porque tienen una regulación de los receptores de serotonina que les hizo el otro fármaco. Uh-huh. Entonces la persona capaz que estuvo deprimida toda la vida, el psicofármaco no lo ayudó a dejar de estar deprimido y va con una expectativa elevadísima. De hacerse uno con la Pachamama y no. Y no pasa nada. Y quedó. Eso les rompe el corazón, ¿me entendés? Claro. O sea, es como, ya está, no tengo esperanza. Y capaz no sabían que era porque tenían un uso crónico de antidepresivos. Bueno, hay como un nivel de desconocimiento eso total. Digo. Y escucha, mi interacción con, por ejemplo, en el uso que se le dé recreativamente, con el alcohol, por ejemplo. ¿Pasa algo? A ver, no. Porque viste que hay drogas. El alcohol todo lo rompe. Sí. Esa es mi opinión un poco, sí. Iba a ir a ese lugar. Varias cosas. Para mí no está bueno mezclar en general. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Para mí no está bueno en general, pero sobre todo no está bueno mezclarlo con nada. Claro, claro. Porque puede salir disparado en cualquier dirección. Ahí, con lo que es más peligroso mezclar es con psicodélicos que no son psicodélicos clásicos, que son los hepatógenos tipo el MDMA. Ahí... No, algo que te sube el sistema, es pésima idea. Claro. Y otro que te lo baja. Claro, como que chocan es como ahí, medio confuso el mensaje para el cuerpo. Y la verdad que si vos querés hacer una experiencia introspectiva con hongos psilocibios, el alcohol va en otra dirección, ¿me entendés? Entonces es como, para mí, no es muy respetuoso mezclar el alcohol con los hongos psilocibios de por sí. No es que haya una evidencia que así te vas a morir si haces esta mezcla, pero la verdad me parece una mezcla pésima. Y la recontra desaconsejo. Uh-huh. Y cuando la gente hace procesos con microdosis, por ejemplo, los procesos con microdosis no tienen nada que ver con los procesos de macrodosis, esto hay que decirlo. No tiene nada que ver en un montón de aspectos. Punto número 1, todavía no tenemos ninguna evidencia a favor de la microdosis. A mí me encantan los procesos con microdosis, pero tengo que decirlos que... ¿Puede ser parte de una sugestión? No hay evidencia hoy. Sí, se está estudiando el tema del efecto placebo y de cuánto median las expectativas. Para mí igual si está mediado por expectativas es igual, o sea, vale. No soy de las personas que crea que hay que desechar la expectativa, creo que hay que incluirla en los modelos de investigación clínica, como aprender a incluirla, no decir como, hubo expectativa, cáete un pozo, esto es falopa, no. Pero bueno. Pero funcionó, leámoslo. Claro. Sí lo que sabemos, y de hecho cada vez eso sí está empezando a surgir más evidencia, es que con psicodélicos, incluida la psilocibina, a dosis bajas, y acá es donde sí podría entrar el tema de las micro, aumenta la neuroplasticidad y baja la inflamación. Bajan los patrones de inflamación.
Y uno de los postulados es que la neuroinflamación está mediando algunas condiciones de salud mental, por lo menos. Eso lo estamos estudiando. Entonces, ahí haría sentido el uso más continuo y prolongado de una dosis baja de algo, como en este caso de los psilocibios. Sí, algo para mí que está bueno de los procesos, de los protocolos con microdosis, es que muchas veces cuando la gente, mediado por expectativas, va a hacer un protocolo de microdosis, ordena su rutina, ordena su cotidiano, empieza a hacer tareas de registro emocional, de registro de pensamientos, empieza a intencionar en su cotidiano y a decir como, bueno, quién quiero ser o cuáles son mis valores o cómo construir una vida valiosa. Todo esto ya de por sí está bárbaro y muchas veces eso no pasa en el contexto de otras cosas que no son, por ejemplo, las microdosis. Entonces, nada, está bueno. A mí no me gusta decirle subperceptual. Dicen que la microdosis es cuando vos haces una dosis que es subperceptual, o sea, que no percibís los efectos. A mí me gusta decir que son dosis que te permiten funcionar, no que son dosis subperceptuales. Y esto es algo que yo lo digo de esa manera porque yo por lo menos soy una persona muy sensible en todos los aspectos, pero dentro de los aspectos una de mis sensibilidades es la sensorial. Y a mí me podés dar un pelito así del hongo y yo me doy cuenta. Entonces, lo percibo. Está bien, no estoy flasheando colores, pero lo percibo. Entonces no me gusta la definición de... Está bien que yo soy re literal, ya te diste cuenta, ¿no? Pero no me gusta la definición de subperceptual. Me gusta más como esto, que es una dosis que te permite funcionar. Puedes ir al gimnasio, puedes laburar, puedes ir a buscar a los pibes de la escuela, puedes manejar tu auto. Claro, o no, que sea, estás flasheándola. que eso con una macrodosis no lo hagan. Jamás hagan esas cosas. El auto Quédense sería lo último que tendrías que lo más agarrar, cerca del piso Roberto. posible, que de ahí no se pueden caer y van a estar bien. Por eso, nada que ver. Y en general se hacen protocolos de semanas usando esas dosis chiquitas en días alternos. Y escuchame una cosa, vos antes dijiste que eras lo más laica que conocías y que a partir de tener ciertas experiencias te conectaste con algo del orden de lo espiritual. Sí. ¿A qué te referís con eso? ¿A qué te referís con Acá eso? te salió bueno. ¿A qué te referís con eso? La chakra. Yo antes era muy de, si no lo veo, no lo creo. Y no solo si no lo veo y no lo creo, sino si no hay una evidencia como muy sólida, no lo creo. Y eso para mí cambió a partir de vincularme con, por ejemplo, los hongos psilocíbios. O sea, como que empecé a estar más permeable a la idea de que hay cosas que quizás yo no percibo, pero pueden suceder. Empecé a vincularme con otra admiración respecto de lo que no logro entender. Salí como un poco de esa rigidez de no a todo lo que no sea lo que yo creo fervientemente. Bueno, flexibilicé. Claro. Calculo que es eso, flexibilizar también. Sí, y creo que es parte de lo que vos hablabas, de la capacidad de asombro. Sí. Que uno siempre como que la frase común es no, que ya no te asombra nada, ¿viste? Sí. Como que no, ya no me... No, A mí me asombra cada vez más todo. Al Claro, revés. y Sí. cuando vos haces el camino inverso, medio como que, medio infantil parece, ¿no? Como el mensaje, Sí. pero la realidad es como... En el buen es- sentido. Claro, es recuperar la capacidad de sorprenderte de algo en este puto mundo. Pero necesitamos ser más niñes de lo que somos. Sí, o sea, sí, digo, sí, como... Está re sobrevalorada la adultez, no sé ustedes qué piensan. Completamente. Esto es La odiamos. para otro capítulo, pero... Sí, pero la odiamos, Sí. es tremendo ser adulta. Yo me o siento adulto. readulta a veces y digo, ¡ay, qué fastidioso! ¿Qué es esto? A mí De cuando ser la- así. Cuando Hay la que jugar psicóloga me más. dice, vos pues igual te puedes ser la adulta que quieras, me dice, una vez me dijo la psicóloga, me dice, igual vos puedes ser la adulta que quieras. Y tipo, ¿qué me estás diciendo? Sí, no es Y la tan realidad cierto es que- igual. No, pero digo, como que hay como esa cosa de decir, bueno, esto por acá se hace así. Ah, eso seguro. esto- Los mandatos. Los mandatos. el son mandato. una garcha. Y vas perdiendo esa flexibilidad, me parece, que es la que Sí. tenés Sí. innata, que para mí es súper importante, y más en estos tiempos que corren, como reivindicarla y traerla de nuevo, tipo, no nos olvidemos de que tenemos capacidad de asombro, de que hay cosas nuevas Obvio. y que se puede cambiar también. Recontra. Lo que pasa es que hay que poder hacer el tiempo para todo eso y a veces en la forma de funcionar de esta sociedad es re difícil, ¿no? O sea, digo, tenés, no sé, 2 laburos, 3 pibes, no sé qué.
te deseo mucha suerte yendo a encontrar la capacidad de asombro, ¿no? O sea, como, claro, eso digo, porque también hay veces que hay que ver dónde van marcado ese proceso. Yo digo, vos imagínate, no sé, haces una remil macrodosis zarpada el sábado y tenés un montón de insights y después el lunes volviste a la ofi, tenés los 3 pibes colgando, no sé qué. Hay que integrar toda esa información en ese contexto. Para mí es necesario como bastante apoyo terapéutico para hacerlo, porque si no es como que se te abre toda una información respecto de cómo ¿Quién querés sos? vivir y después te chocas de cara contra todo esto y es como, bueno. Escuché un montón de gente un montón de gente conocida, como 3. La muestra, un montón. Estamos flexibilizando los datos, ¿viste? Podría ¿No? ser 1, pero yo digo 3 porque ya me estoy flexibilizando así. Que dicen que con esto de las macrodosis, que probé esto y me pasó que se preguntaron quién soy. Soy esto va a pasar, como ahora voy por este camino. No sé, me parece como muy, a mí desde mi mente más estructuradita, digo, me parece como un montón, por ahí no entiendo ese concepto, no entiendo qué se ve, ¿entendés? Digo, ¿hay alguna manera de conceptualizar qué es lo que se ve? Hay veces que escuchaba la otra vez, no sé si lo escuchaste, segunda vez que lo voy a preguntar en el podcast, y va a haber una tercera, les cuento, las experiencias cercanas a la muerte. ¿Escuchaste algo de eso? Lo he trabajado con consultantes. Bueno, dicen que las experiencias cercanas a la muerte, lo que la gente ve o percibe, es parecido a lo que se siente y se ve en el consumo de hongos. ¿Qué onda? ¿Se sabes de algo? Recontra puede ser. Recontra puede ser que eso suceda. La verdad es que la experiencia psicodélica es como una experiencia medio cercana a la muerte en un punto, porque no para todo el mundo. Hay gente que se hace lo psicodélico y no le pasa nada, pero son pocos. Pero la mayoría de la gente tiene una experiencia o relata una experiencia bastante trascendental en ese momento. Hay gente que tiene mucho miedo a la muerte, por ejemplo, y ahí siente como que se encuentra con la muerte y se reconcilia con la muerte. Hay gente que siente una experiencia más como uterina, entre comillas, o más de una cosa medio como de nacimiento. O hasta incluso hay gente que dice que vio su propio nacimiento en viajes psicodélicos. No me ha pasado eso. También hay gente que vuelve a conectar con la idea de la vida a partir de una experiencia psicodélica. Y eso también pasa con las experiencias cercanas a la muerte. Muchas veces como, ok, esto se puede terminar. Y yo capaz no estoy viviendo Dame todo ahora. como quiero vivir. Claro. Claro. Yo creo que es aterrador entrar en conciencia de la finitud. Yo me quería tatuar demasiada conciencia de la finitud, ¿te acordás? No me Tengo ese acuerdo. problema. Yo tengo problemas Bueno, que no me lo acuerdo. prohibieron. Lo Me que lo pasa prohibieron es en que- mi casa y me dijeron, ¿por qué no te tatúas a vivir que son 2 días? O algo un poco más, Claro, un poco está más bien. brilloso. Y yo tipo, no, demasiada conciencia. Sí, más ricotero, además está bien. Ah. No hacía falta, no era tanto. Igual no, porque a ver, para mí la conciencia de la finitud es aterradora en un Sí. punto. O sea, es como, bueno, tenés esta vida, hacete cargo. Que para mí eso está re lejos de la imagen que se construye de me voy a romper la jeta porque sé que la vida se termina. Creo que sí te pone como muy en contacto con quién querés ser y cómo querés vivir. Con lo que verdaderamente importa. Sí, digamos. y que lo que verdaderamente importa no es lo mismo para todo el mundo también, y eso me parece que a veces nos cuesta aceptar, que quizá lo que más me importa a mí no es lo que más te importa a vos, y que eso también está bien en un punto. Después Nadie murió obviamente, de eso. claro, después obviamente hay gente que lo que le importa tiene que ver con cagar a los demás y eso es un problema, sí, o sea, ahí sí entramos en crisis, pero Claro. digo, como que nada, de repente para una persona dice, bueno, mi propósito es, no sé, criar a mis hijos de tal manera o tal cosa, y otro te dice, bueno, mi propósito tiene que ver con tal cosa, u otro te dice, mi propósito tiene que ver con ser amable con la gente y punto, y ese es mi propósito y está bien, o sea, digo, como que cuán chiquito o cuán grande o incluso cuán grandilocuente es el propósito tiene que ver con la persona, con el estilo de la persona y demás, ¿viste? Claro, es una experiencia singular. Es una experiencia singular y eso también para mí hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de salud mental en general, como las variaciones en la singularidad de nuestra especie
y los fenómenos de neurobiodiversidad que tenemos, como no hay dos personas iguales, aunque a veces lo intentemos. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta como para respetar los distintos procesos de salud mental de los demás. Y sí saber que, si bien la experiencia del sufrimiento quizás no es universal, pero cualquiera que haya sufrido mucho algo sabe lo difícil que es estar en una experiencia como de mucho sufrimiento, y me parece que eso debería alcanzar para que querramos tener como una ciencia o una medicina más compasiva en un punto, ¿no? O sea, decir como, che, a mí por lo menos como persona me alcanza un montón saber que hay toda esa cantidad de millones de personas sufriendo por depresión para decir, quiero hacer algo. Y creo que lo estás haciendo porque has presentado un primer estudio por primera vez de Argentina. Así que algo ya... Estoy muy contenta Sí, por felicitaciones por eso. Felicitaciones, porque eso ya es un Ahora esperemos algo. que nos aprueben el trabajo y lo podamos publicar, porque vamos a ahí viene como manifestar la cosas. segunda parte. Pero sí, es una aventura eso. Pero eso... Todo laburo gratuito además, porque Sí, nadie sí, se nos nota que sos financia. una apasionada Nadie y financia que... Pero bueno, por eso te digo... No hay ningún laboratorio. Es un Miles doble de paso. oráculo de onda. Es un doble paso. Ha sido... ¿Terminamos? No muy tenemos más tiempo. enriquecedora, muy flexibilizante, muy divertida. Nos ha llenado de conocimiento. Acá todas las personas que ven y que nos acompañan en este podcast saben que para nosotros el conocimiento es como la papa de la vida. Amo. Es como que nos vamos de acá con más ganas de saber, y eso Sí. es lo importante, Eso es lo ¿no? Como importante. nos vamos con más preguntas, y aparte de tener algunas respuestas, es como que uno se abre a... Bueno, por lo menos es lo que me pasa a mí, no sé qué les No. pasará a ustedes, pero yo siento que es como una Está bocanada de buenísimo. aire, ¿o no? Es Tienen un que venir a ver subidón. Salud Mental y Psicodelia. Ya. Sí, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Decí todo. ya. Uy, soy un queso con esto. El... ¿Querés que te ayudemos con una microdosis? Algo? Banquen. Mientras tanto, yo le voy a recordar a nuestra población, al Schooles, que estuvimos con Lucía Levenberg. ¿Cómo me salió. cuestan los nombres, los apellidos? Tremendo. Ahí lo encontré. A ver. El 20 de noviembre estamos con Sole Barruti hablando de Genia. salud mental y psicodelia en algo que armamos juntas. En Café Berlín, que es acá en Cava, en Sí, en Villa Devoto. Devoto. Sí, hermoso lugar. Es re lindo porque es como medio... Es grande, pero a la vez no es tan grande, entonces es medio íntimo, entonces se arma como una cosa re piola. Ahí mezclamos tipo ciencia, mitos. Es un divague espectacular. ¿Esto es el 20, dijiste? 20 de noviembre. Precioso. Les voy a pasar la data porque Obvio. quiero que vengan. Sí, Sí. estamos cerca Eh, nosotras. ¿Sí? Y el 7 de diciembre vamos a estar en Mar del Plata haciendo esto mismo. Me encanta. Sí, estuvimos todo este año haciendo eso y la verdad que... Nada, el espíritu de eso es como bajar data sin solemnidad y poder hablar como sin tanto juicio de nuestra salud mental y de lo tronados que estamos los humanos. Entonces se arma como una cosa medio de catarsis colectiva. Así que sí, vengan. Les voy Recontra. les Obvio, voy a pasar vamos la a ir. data. Ya estoy ahí. Sí, ya estamos. Porque anotadas. además de todo sufrimos de ansiedad. Además de todo. Además de todo. Fue un Eh, placer, Lula. La verdad, Un un placer. placer. Gracias. Gracias por venir, Lo pasé gracias por re bien. acompañarnos. Bueno, Una más a ustedes. Lo pasé re bien, me encanta. sentí re cómoda. Ha sido una charla, la verdad, yo quedé careta 700.000 veces. Seguramente Lula habrá visto como mi cara de... Te vi. ¿Qué? asombro. De Lo consiguió, asombro. lo consiguió. De recuperar la capacidad de eso. Es que me parece que es lo más Gracias. interesante que podemos hacer. Secunza, Hago pañota. ha sido un placer como siempre, mi amiga del alma. Muchísimas gracias a la producción, como siempre, de Pisco, este hermoso lugar. Gracias, que chicos. nos haya. Y la próxima, capaz que ya tenemos nuestro tenemos- compañerito. Sí, te lo ¿Habrá, perdiste. volverá, Manu, volverá? Nos vemos la próxima con un capitulazo, como siempre. Nos vemos. Gracias. Chao, Lula, gracias a vos. Y me olvidé la contraseña. No es karma, no es el dólar. Es vivir como el culo y encima pagar alquiler. Se vive como el culo, Se vive como el culo, se sueña como el culo, se sueña como el culo, se ama como el culo, se ama como el culo. pero se vive igual. No es drama, no es queja, es la vida, papá, y no tenemos ticket de cambio.